Propaganda para una nueva era. 18 de julio de 1936. El golpe de Estado protagonizado por destacados miembros del ejército español desemboca en una cruenta guerra civil. Entre 500.000 y 1 millón de personas perdieron la vida a causa del conflicto. Oficialmente, la guerra civil concluye el 1 de abril de 1939. Sin embargo, la represión y la persecución a personas y movimientos políticos y sociales no afines a la dictadura se mantuvo hasta los últimos días de Franco. Los primeros años tras el fin de la contienda fueron extremadamente duros, siendo habituales los fusilamientos y ejecuciones sumarísimas. También el hacinamiento en las cárceles en condiciones infrahumanas o los trabajos forzados hicieron enfermar y provocaron la muerte a miles de mujeres y hombres que habían simpatizado con la causa republicana. Las delaciones y las detenciones arbitrarias fueron comunes en esta época, y cualquier persona sospechosa de no ser afín a la dictadura franquista podía verse arrastrada a prisión o ante un pelotón de ejecución. Sin embargo, el final de la Segunda Guerra Mundial se salda con la derrota de las potencias del Eje. Con sus aliados vencidos, Franco precisa del reconocimiento internacional para garantizar la supervivencia de su régimen. Con ese afán, pone fin a los ajusticiamientos masivos, dando paso a un sistema represivo menos virulento y más selectivo. El desarrollismo económico de los años 60, el auge de una nueva clase media, acontecimientos internacionales como la Revolución Cubana, el maoísmo o la implantación del movimiento de curas obreros son el caldo de cultivo propicio para que numerosos jóvenes se organicen bajo todo tipo de siglas y formaciones, ansiosos por derrocar al viejo dictador e instaurar un nuevo régimen político afín a la ideología que cada grupo profesa. La propaganda es el arma esencial para difundir las nuevas ideas subversivas. Pero los medios de comunicación en territorio peninsular están sometidos al férreo control de la dictadura y solo a través de las ondas es posible escapar del control de la censura. Radio España Independiente, conocida como La Pirenaica, emitió desde Moscú y Bucarest, y Radio Euskadi, la voz de la resistencia vasca, lo hizo con escasa potencia y numerosas dificultades desde Venezuela. Pero el auge de la oposición a un régimen agotado y caduco requiere de nuevos cauces para hacer llegar su mensaje al mayor número de personas posibles. Resurgen con fuerza los pasquines, boletines, carteles, folletos y todo tipo de confidenciales que arremeten contra la dictadura y tratan de difundir la ideología de quien los edita, buscando asimismo ganar adeptos a su causa. En un tiempo en el que no existían medios tecnológicos como los actuales, el papel escrito es el mejor soporte para la difusión de ideas subversivas y de oposición al régimen gobernante. Al calor de este contexto surgen numerosas publicaciones. Hogeita hamaseian, hemen gerra hasi, eta iraian Parisen atera zan esango duke lehenengo aldizkari klandestinoa Parisen Eusko Deia, eta de Paris esaten dena. Erredazan oski, artikulu batzuk euskaraz ere bai. No hay un origen concreto, porque hay muchos, como serían distintos tipos de publicaciones. Tú piensas que, por ejemplo, en los años 40, 50, aún en plena represión más dura del franquismo después de la guerra civil, pues sí, seguían publicándose revistas clandestinas, por ejemplo, la Ópera Final de Prensa de Euskadi, que era algo que no vas con el exilio, esa seguía, empezó a publicarse y nunca dejó de hacerlo. Entonces, a lo mejor, pues en los años 40 o 50, una huelga o las generales, aparecía una octavilla convocando la huelga. Hemen diren alde egin zuten euskal kultur jende horiek, soldadu euskata ez juteatik, muga pasat, handiken bai Ameriketara, Mexiko, Venezuela eta Argentinara joan ziren. Eta han biltzen ziren euskal etxetan, eta han hasi ziren aurreneko argitalpenak pixkanaka, honia klandestinitatean bidaltzeko. Eta aurrenekoak izan ziren Eusko Gaztedi.
Así como el exilio republicano fue a México y el exilio ya histórico estaba en Argentina, en Venezuela fue fundamentalmente el exilio del Partido Nacionalista Vasco y luego más de la izquierda abertzale, es decir, era un centro vasco con mucha vida propia y muy politizado, ¿no? Entonces, claro, clandestinamente hacíamos Gudari, y Gudari era una revista de resistencia donde se alimentaba fundamentalmente de acciones, ¿no? Por ejemplo, cuando había que organizar la Berreguna, se trabajaba mucho previamente con publicaciones dedicadas a la Berreguna. Gudari izeneko aldizkari bat. Aldizkaria bat ateratzen zuten Caracas'en, eta ateratzen zuen eusko gaztedik. Hasi zen ateratzen 1971 eta bere helburua zen, hemen Euskal Herrin gertatzen zena, zabaltzea. Ze hemen ezin zen, hemengo gauzak ezin ziren modu libre baten zabaldu. Hau Caracas'en egiten zuten, eta hasiera baten mundun bailan zabaltzeko, munduan zehar barriatuta bizi ziren euskaldunei banatzeko, baina gero konturatu ziren oso interesgarria izango zela baita ere hemen barrukalden bizi ziren euskaldunei ere zabaltzea. Orduan hasi ziren honeak clandestinoki ekartzen. En principio había dos materiales básicos de propaganda. Unas eran las revistas, que se editan una vez al mes o cada 2 meses, cuando se podía. Había pasquines y panfletos de difusión interna y había otros, evidentemente, de difusión externa. Entonces, entre los de difusión interna, pues estaban el Euskadi del PNV, los primeros de todos, el Gudari Dei. Luego ya, a partir de los años 60, pues un panfleto muy importante que duda cabe que era el Sutik d'Eta. Luego había tractos, había panfletos, por ejemplo, preparatorios de las huelgas generales, preparatorios de las huelgas de fábrica. En la segunda etapa del franquismo se convirtieron más bien en herramientas de información, de análisis de luchas y por tanto de valoración de acontecimientos. Las más importantes son las que están vinculadas a estos partidos que tienen, o sindicatos que tienen mucha fuerza, o bien porque son partidos que desde el exilio siguen teniendo, aunque quizás la gente que estaba aquí podía pensar que no, de esta nueva, sobre todo por parte de ETA o de la nueva izquierda, pensar que estos partidos eran partidos caducos, etc., realmente mantienen bastante fuerza. Y en el caso de la revista Alderdi, que quizás es de las que más calidad tiene, aunque curiosamente termina, si no recuerdo mal, en el año 74, es decir, no llega a alcanzar el final del franquismo, pero realmente es una revista que tiene mucha calidad, ¿no? Una necesidad de homogenización interna de los grupos y por otra una necesidad de comunicarse con la sociedad para concienciarla, era el término que así se utilizaba, a efectos de la lucha antifranquista. Lehenengo pantzetoak eta hemengo arazoa, eta sozial arazoa Franco garaien ateratzen hasi zirenak apaitzak izan zirela. Hain justu, 1980 urtean. Eta zeak izena, egiz zuen izena. Sí, fundamentalmente la necesidad que hay es de informar, de mantener la llama. Y la prueba está en que la figura que nosotros cogemos como símbolo es la antorcha del cuadro de Guernica de Picasso. Se puede decir que a mediados de los años 70, o sea, ya en la última etapa del franquismo, podía haber en la calle, pues a lo mejor regulares, más de 20 o 25 publicaciones, y luego octavillas para cosas o conflictos concretos, pues eso ya es miles, ¿no? Luego estaba el cartelismo y las pintadas, claro, que era un sistema también de propaganda muy relevante, que hacía visible, porque era ocupar un espacio público como es una pared, a efectos de hacer presente a la oposición antifranquista, fuera abertzale o no, ante el régimen. Obviamente eran retiradas por las fuerzas de seguridad, al igual que las pintadas, que ya solían tener más permanencia, las que no eran carteles, y casi las pintadas son más de una época
y los carteles son más de la segunda época. O sea, que decir, ya estamos hablando del tardofranquismo, la fase última, ya es cuando se podían poner carteles o se iba a las fábricas a entregar propaganda, y el sistema de propaganda ya era más complejo y más variado. Y básicamente yo diría que hay esa dicotomía. Por un lado, los que intentan sacar publicaciones periódicas, que son revistas mensuales, quincenales, y por otro lado una gran cantidad que prácticamente es inabarcable de todo tipo de panfletos, incluso sellos, pegatinas todavía no había, eso es más en la transición, pero sí que se pegaban, etc. Y desde luego lo que hay una gran proliferación de publicaciones de todo tipo. Los materiales que se elaboran y difunden son de dos tipos: los que se editan periódicamente en números consecutivos y son de tipo boletín o revista, y los que ven la luz una sola vez y están vinculados a hechos puntuales, como una huelga o una efeméride determinadas. Había básicamente dos tipos de publicaciones clandestinas: las publicaciones periódicas, con la periodicidad que se podía tener entonces en aquella época, en la clandestinidad, y por otro lado panfletos y pasquines sueltos, ¿no? Entonces, en los últimos años del franquismo yo creo que había por un lado una continuidad con los partidos, los sindicatos tradicionales, es decir, pues OPE, Eusko-Deia, que era del gobierno vasco, Alderdi del PNV, Euskadi Socialista por parte del Partido Socialista, una publicación también del Partido Comunista, y luego hay una gran proliferación tanto de publicaciones vinculadas a ETA y a las diversas ramas de ETA, en las que estaba dividida, pues básicamente los SUTIC, y luego publicaciones de la extrema izquierda, pues la ORT o otro tipo de organizaciones de extrema izquierda, que también en esta época van a tener una gran trascendencia. Los pasquines, vamos, lo que son las octavillas, se utilizaban para momentos de agitación. Por ejemplo, convocatorias de paros, de huelgas, comentarios de acontecimientos relevantes que hubieran ocurrido, pues la muerte de Carrero y otros eran, digamos, la herramienta más habitual, ¿no? Y en cambio, los periódicos como tal, las revistas, pues estaban más pensadas para una función multiuso. Jo noiz izaten artikulos de fondo, eta importantenak hori zen, zeakoa, Pariseko Eusko-Deian da hortan oso da, artikulos de fondo artean zen, hemengo berriak ere bai, eta atxilotua zein ziren, greba zein ziren, eta egunero kronikari bet, handik aparte beste egunkarietan, Europan zehar, Euskal Herriari buruz, frankismo garaian, esaten zan zeak, kronika, resumituak ateratzen ziren. Había opinión, había artículos de opinión de las figuras del exilio, como el propio Lehendakari Leizaola, como don Manuel Irujo, como Javier de Landaburu, como personalidades del exilio que, como no podían volver, pues no importaba que firmaran con su nombre y apellido. Y luego había información sobre, fundamentalmente, de cargas policiales, represión, manifestaciones, presos, y luego había siempre el tema histórico, ¿no? El tema histórico no se olvidaba, porque es que había que encuadrar la lucha del pueblo vasco en una lucha de siglos, y en una lucha de resistencia, y en una lucha de ánimo, porque había que decir a la gente que a pesar de que era una borrasca la historia de la dictadura de Franco, que era muy dura, que sin embargo eso se superaría, y que había que estar preparados para el futuro cuando hubiera posibilidad de actuar en democracia. Aldizkari oso importantzia Ameriketan atera zala, ANB-ek atera zuen, Arte Nazionalista Baska, Tierra Baska izenekoa. Han, hemengo berritik aparte, hemengo jakintsuak eta hemen antza aldien behar izan zuen, filosofikotaria eta artikulo oso onak atera dira. Los contenidos yo diría que son de dos tipos, hacia adentro y hacia afuera. Es decir, hacia adentro de las propias organizaciones. Cada organización quería no solamente hacer propaganda, sino mantener cohesionado al grupo. Es una época en la que hay también muchas escisiones, problemas internos en muchos de estos grupos, pero luego hay otro tipo de publicaciones que son más bien publicaciones de propaganda hacia el exterior, es decir, denuncias. Era una revista que en Venezuela también tenía su interés en la intelectualidad venezolana, porque no olvidemos que históricamente la compañía guipuzcoana de Caracas había estado presente y había dado muchas figuras a la independencia venezolana. No olvidemos que Simón Bolívar, el apellido Bolívar es un apellido vasco, el quinto abuelo de Bolívar era aquí de la Puebla de Bolívar. Por tanto, interesaba pero a una minoría, ¿no? Pero fundamentalmente estaba centrada en el trabajo en la cultura vasca y en los vascos de Venezuela. Las técnicas que se emplean para elaborar estos materiales son de lo más variadas.
Las llamadas vietnamitas son la forma más sencilla de impresión que se utiliza y también la más accesible. Las multicopistas son mucho más difíciles de conseguir y las máquinas de imprenta profesional son la máxima aspiración para todos los editores de propaganda antifranquista. Lo que eran los octavillas normalmente se editaban en pisos, intentando que estuvieran bastante insonorizados para que el ruido, si era una multicopista, pues no se percibiera por parte de los vecinos. Las multicopistas eran las Gestener, que no era posible adquirirlas en el mercado porque había registro policial sobre todas las multicopistas y obviamente se recurría al procedimiento denominado de las requisas, es decir que se apropiaba, se cogía multicopistas para poderlas editar en un piso o en una lonja o en un almacén. Pero básicamente la mayor parte de las publicaciones tenían que recurrir a lo que hoy podríamos llamar autoedición, es decir, multicopistas o incluso vietnamitas. La vietnamita es algo muy característico de la época porque era una multicopista pero todavía más rudimentaria, en la cual había que ir poniendo, la forma era casi la de un escáner actual, ¿no? Había que levantar la tapa, poner la tinta con un rodillo, meter hoja a hoja, bajar digamos la propia prensa y sacarla para que se secara, ¿no? Era por tanto todavía más rudimentaria que una multicopista en la cual podías hacer copias con una cierta, digamos, rapidez, ¿no? La vietnamita era una herramienta, una caja con emulsiones y líquidos y era de color azul, pues permitía una impresión muy vasta y de muy mala calidad. Así que todos los partidos, todas las organizaciones políticas tendieron a hacerse con multicopistas o incluso con imprentas de más enjundia para poder tener una impresión decente que permitiera gráficos, dibujos, fotografías. Y esto ya supuso utilizar incluso offset, que ya era una herramienta poderosa de comunicación, de tal manera que bueno, las impresiones fueran agradables y a su vez pudieran tener mucho contenido distribuido por secciones como si fuera un periódico en la práctica. Los formatos ya fueron variando, ¿no? Porque claro, al principio era el formato grande tipo tabloide, pero aquel tipo tabloide tenía mucho papel y sobre todo era muy difícil de manejar, ¿no? Y sobre todo si uno quería meterlo en un tubito para distribuirlo y mandarlo por correo era muy difícil, ¿no? Entonces se fue reduciendo cada vez más. Del tabloide pasó a un tamaño intermedio, que era más o menos el Budari así, y luego pasó a una cosa así pequeñita, ¿no? Que era mucho más manejable y que de esa manera pues, cumplía la misma misión. Orduan, semeinak eta praietxetan guk eduken egizako papelak eta tartzeko baimena berezi behar zan multikopistaren eukitzeko, horiena kontrolauta zeren. Multikopista, oziko estil esaten da, papel, multikopia zako bentukena, eta guk bagendu behar da orduan inguruko paisak eta Donostiarretik eta orduan sozial arazo ikutzen zuen papelak eta langileen artean zabaltzeko eta horiek ateratzeko honeak hartzen zituzten. Y luego es verdad que algunas publicaciones se hacían en otro lado, se hacían en Iparralde, más fuera, por lo cual eso ya se hacía con más nivel, ¿no? De mejor impresión y luego se difundía por aquí, ¿no? El riesgo que entraña imprimir boletines, pasquines o carteles contrarios al régimen de Franco supone que muchas de estas publicaciones se elaboren al otro lado de la Muga, en Iparralde, y deban ser transportadas posteriormente a Hegoalde por diversos medios. El proceso era variado, es decir, que dependía mucho del tipo de publicación y de la organización. Las organizaciones que tenían mayor fuerza y también se trataba de publicaciones periódicas de más calidad, las editaban normalmente en el exilio, básicamente en Francia. En Iparralde, en Toulouse, en París incluso, y luego las introducían clandestinamente en el interior. Y sin embargo otro tipo de publicaciones se hacían en la propia clandestinidad en el interior. Teníamos una imprenta de un vasco de Astigarraga llamado Alberto Guruceaga, que nos hacía las ediciones, ¿no? Nos hacía dos ediciones, una en papel para distribuirla internamente allí en Venezuela, y otra, el fotolito, que son esas láminas plásticas que, bueno, toda la publicación pues la mandábamos metida en un tubo. Ese tubo llegaba a San Juan de Luz, donde estaba la imprenta Sular, y entonces esas planchas se metían en la imprenta y se reproducía, es decir, la gran tirada
Ya no se hacía como antes, se hacía en Venezuela y se mandaban paquetes y paquetes, incluso por correo, sino fundamentalmente se hacía la impresión en la imprenta Sula y se pasaba con contrabandistas a través de Monte, y a través por Hendaya o por sacerdotes que pasaban al otro lado y que entonces metían debajo del coche o tenían un doble fondo. Eran centros más seguros porque era el aparato prácticamente de propaganda con su revista, con sus páginas, y esto, por ejemplo, en el caso en el que yo conozco más, se editaban en Iparralde y luego se pasaban a través de la Muga, fuera en coches de doble fondo, o sea también a través de la frontera, a través de mugueros, que pasaban mochilas de propaganda que a su vez llevaban a un centro, y ese centro ya distribuía por herrialdes, por comarcas o por provincias, y a partir de ahí ya a través de localidades, a puntos fijos y siempre en una red muy clandestina. Pero también en la Euskadi peninsular se imprimen muchos de estos documentos, tanto en locales como en pisos preparados. Una vez terminada la fase de imprenta, llega el momento de la distribución. Para ello se recurre a cauces diversos, dependiendo del tipo de documento y de sus destinatarios. Banaketa izaten zidan eskuz-esku, isilean, eta gero sartzen dizutan bezala, irakurri eta beste bati pasaren. A nivel de distribución, pues sí tuve un papel como lo tuvimos todos los abogados que nos dedicábamos al tema del movimiento obrero y al tema de los presos políticos del nacionalismo vasco. Había muchísimos informes, etcétera, que pasaban por nuestras manos y que cuando nosotros llegábamos a los locutorios, estoy hablando de la cárcel de Burgos, estoy hablando de la cárcel de Basauri, etcétera, o los leíamos o en el más arriesgado de los casos los pasábamos a través de canutillos, en fin, por los enrejados de los locutorios. Ahí nos jugábamos un poquito el pellejo, pero bueno, eso funcionaba a ese nivel. A través de contrabandistas y a través de gente, pues eso, teníamos mucho gente mayor que pasaba al otro lado con bolsas e iba a comprar lana y en la bolsa había de esto y metían la propaganda debajo, ¿no? Y como era gente mayor, pues la policía no les molestaba mucho. La gente joven sí, la gente joven era sospechosa político solamente por ser joven, ¿no? Y no utilizamos a la gente joven, utilizamos a curas, monjas, gente mayor y contrabandistas. Utilización de casas de amigos, de personas que no estaban metidas en actividades clandestinas, pero que colaboraban de una cierta manera, algo así como una cuota patriótica, ¿no? Y bueno, pues era una red muy importante, la red de amigos, conocidos, que estaban dispuestos a ayudar. Tiraban, a lo mejor andando, tiraban las tapitas en la calle. Claro, si lo que tenías que distribuir una revista, eso la gente de cada organización política ya sabía dónde tenía que enviar esa revista. Por las noches lo dejaban en un sol, o mandaban por un sobre, o en reuniones clandestinas de sus militantes la repartían. Había muchos sistemas. Pues si eran panfletos internos, pues era claro, entre la militancia y gente de la máxima confianza de la militancia, por supuesto. Y si eran panfletos externos, en momentos, por ejemplo, de haber unas o en momentos de huelgas señales, entonces, claro, la gente ya se jugaba el tipo y echaba esos panfletos en las calles o echaba en el momento de haber una. Buena parte de la actividad de la clandestinidad se basaba en la difusión de las ideas, que estaban, digamos, prohibidas. Por lo tanto, la propaganda, el contacto era la información a la gente, pero al mismo tiempo un mecanismo también para engrosar las filas de los militantes y simpatizantes que se comprometieron a su vez en la lucha antifranquista. Badaki, Eusko Deia izeneko aldizkari fin horiek atzerrian ateratzen zirela eta badakit ere, gero gui esan da, orduan izkinen, hagoan bezalako antzientziatuta, baina Ameriketatik ekarri eta zabaltzen ari zirela, justu esto haingarri esango dizut Donostiako topoan. Y era bastante habitual también la difusión de propaganda con sistemas todo tipo, desde buzoneos en personas conocidas, dejar tacos de propaganda en rincones muy concurridos. Se hacía fundamentalmente, se empaquetaba en las publicaciones y se había distribuido Euskadi por zonas, zona 1, 2, 3, por números, y entonces se distribuía. Había un encargado de zona, y ese encargado de zona
tenía lo que se llaman los amarrecos, otras 10 personas. Y las 10 personas eran las que distribuían por la zona. Perico Ibarra, que también estuvo metido en aquella época, pues contaba este testigo que muchas de ellas a veces acababan en la ría, en el caso de Bilbao, porque es que llegaba un momento en que era imposible, no se sabía ya cómo distribuirlas, había peligro y de que te pillaran y por tanto había que quitarse ellas. Eran los militantes además más clandestinos, más ocultos, que no hacían actividad pública de ninguna manera, que no participaban en huelgas o que se les procuraba que no destacaran, y el aparato de propaganda era esencial para comunicarse, puesto que la libertad de expresión estaba prohibida y no había manera sino de contactar con la población. Pero el peligro es también grande, y la persona que sea descubierta portando estos documentos se enfrenta a severas penas de prisión, además de apalizas, torturas y malos tratos por parte de las fuerzas policiales. Baina ekologian terrorismo esaten dugun bezala, orduan zigorra zan eta espetxa ziren. La consecuencia era grave, ¿no? Porque en aquella época la tortura era muy seria, ¿no? Y incluso había gente que había muerto como consecuencia de torturas, porque les interesaba mucho saber cómo funcionaba toda la cadena y toda la red, ¿no? Y claro, cuando caía uno, a veces caía toda la red. Y había que volver a rehacer absolutamente toda la red. Pues si la policía te cogía con una hoja clandestina, con un panfleto, con solo una, bueno, no podía decir que la había recogido. El problema era cuando te cogían con un paquete. Hombre, tener 6 ejemplares ya suponía propaganda ilegal y esto ya suponía 5 años de cárcel. Bastaba perseguir o seguir los pasos de esos activistas más destacados porque sabían que la policía que esos estaban haciendo algo más que ir a una regula. Y entonces si caía uno, le torturaban y trataban de que cayera todo el equipo. Los recursos que teníamos para defendernos de esa situación era, hombre, tener el mínimo tiempo posible propaganda en número suficiente, sino que rápidamente se distribuyera, contar, como yo tuve, por ejemplo, un doble fondo debajo del armario con imanes, de tal manera que podía estar dentro del armario, no se veía nada, pero por debajo estaban guardados, más que la propaganda, muchos documentos de reuniones y que eran bastante más peligrosos que la propaganda. La policía, en muchos casos, porque detenía uno, entonces ese uno a lo mejor pues decía dónde estaba la propaganda, entonces la policía iba al piso donde estaba la propaganda y cogía la propaganda, porque había algún chivatazo, decía pues me parece que esta persona está repartiendo propaganda. Bueno, los chivatos funcionaban en los bares, escuchando conversaciones, y cualquier conversación o cualquier tipo que hiciera un grito, bueno, Euskadi, o lo que fuera, pues indudablemente eran chivatos, ¿no? Y entonces se les perseguía. Y los chivatos tuvieron una importancia en todas partes, en los campos de fútbol, en los bares. La Guardia Civil tenía los servicios de información muy importantes que conocían bastante bien cada pueblo, cada localidad y conocían quiénes eran los que estaban moviéndose, los activistas en general, por lo tanto estaban sometidos a vigilancia. A nosotros nos llegaron a dar panfletos en asambleas de familiares. O sea, venían asambleas de familiares cuando había grandes redadas, venían allá y nos la daban panfletos públicamente. Yo estoy seguro que ahí había chivatos y hasta policías. Y en el caso de la policía, pues la BPS, la Brigada Político-Social, que en el caso de ciudades era la que más intervenía, en el caso de Bilbao era este caso, bueno, pues tenía también un seguimiento a toda aquella gente que fuera sospechosa, que a partir de ahí pretendían más o menos detener. Lo normal eran pues, 2-3 años con propaganda y 2-3 años con asociación ilícita. Eso era un poco la media. Se resentían enormemente, había que volver a construir un sistema, un aparato de propaganda distinto, con personas distintas, que no hubieran tenido relación con los anteriores en absoluto, y era volver a empezar. Eso no impedía que las publicaciones se distribuyeran, ¿no? Precisamente por el carácter un poco capilar y casi personal, de persona a persona, mano a mano, que tenían estas publicaciones. Son numerosas las anécdotas que ilustran las dificultades y riesgos que afrontaron aquellos grupos de jóvenes valientes. La verdad es que éramos muy conscientes. Yo recuerdo el haber recibido una cantidad enorme de panfletos pues, sobre el movimiento obrero. No recuerdo en este momento si sería el mundo obrero, de las comisiones obreras o de qué. En el momento en el que trabajamos en el despacho, Perico Ibarra y yo, en un despacho de la calle Máximo de Eure. Bueno, pues esos panfletos los metimos en una caja y se nos olvidó que lo habíamos dejado en el hall donde venía la gente. Entonces hubo cantidad de gente que estuvo sentando
en esos panfletos, incluso en alguna ocasión vinieron policías y tal, porque, en fin, evidentemente éramos seguidos y tal, y no, todos se sentaban encima de las cajas donde estaban los panfletos. Teníamos un piso aquí en la calle Gaña, estábamos José Goicoechea, que luego lo mató ETA, y Miguel Zubir y yo. Hicimos la tirada a través de Ciclostil, está realmente aquí, y cuando bajamos al estacionamiento había 5 policías que nos estaban esperando y que nos llevaban directamente a la comisaría. Y a mí, como yo tenía nacionalidad venezolana, pues afortunadamente no me tocaron, pero a José Goicoechea y a Miguel Zubir le pegaron las palizas bastante sonadas, ¿no? A mí me pasó que en el año 69 tenía en casa 6 ejemplares de El Iraucha, una publicación monográfica de ETA, y estuve en la muga porque no podía declararse propiamente de que era propaganda ilegal. Además, yo defendí en comisaría, a pesar de los golpes, que aquello simplemente había sido producto fortuito de un chico ingenuo que había robado aquellos ejemplares por curiosidad, es decir, que no tenía finalidad de propaganda. ¿Qué suerte tuve? Bueno, pues que estuve en comisaría porque he estado de excepción 9 días, un pequeño tiempo en la cárcel que no llegó a otros 9 días, y en el juicio salí absuelto. La información y la propaganda clandestina que difundieron mujeres y hombres contra el régimen franquista contribuyó de manera notable a su erosión. Muchas de estas personas sufrieron severos castigos, algunas incluso perdieron la vida. Pero su trabajo fue fundamental para lograr minar y desgastar a un sistema político ilegítimo que se hizo con el poder por la fuerza de las armas y que nunca toleró disidencia o pluralidad política alguna en su seno. Los guardianes del pasado. En la Fundación Lazcauco Beneditarren Fundazioa, Aita Juan José Aguirre y Miren Barandiarán guardan con celo el testimonio vivo de aquella época. Gracias a su tesón y trabajo constante, el legado de aquellos tiempos difíciles ha llegado hasta nuestros días. El padre Aguirre fue el creador del archivo. Consciente de la necesidad de preservar esa parte esencial de nuestro pasado reciente, recopiló todo tipo de publicaciones, pasquines, carteles y hasta pegatinas. Si no es por él, la práctica totalidad de esos valiosos documentos hubiera desaparecido para siempre. Ni Barcelonatik eta horretan kontzientziatu nintzen, gure gaztetan nola ibili genituen, aldizkarik eta panfleto, banaka horiek, eta eskolaren historia egiteko danako beharrezko zela. Jose Agirrek indako lan hauetan zehar, da lan bat oso balio handia daukana. Eta hortaz konturatuta, 2011an Beneditarrek sortu zuten Lazcauco Beneditarren Fundazioa. Eta momentu honetan, aikea, materiala biltzeaz gain, ze hortan ere jarraitzen dugu, aikea bildutako material hori antolatzen eta prestatzen jenden eskura jartzeko, jendeak ikusi alizateko, konsultatu alizateko, modu normalizatu batean eta eroso batean. La historia más reciente de Euskadi atrae al archivo de Lazcao a investigadores de todos los rincones del planeta. Son numerosas las tesis doctorales e investigaciones que se han culminado gracias al material archivado en la Fundación Benedictina. Ikasle universitario horiek izan ziren batez ere puntual, aldizkari baten izenagarri baten ateratzen zan, joalen bateo gora baduka eta zo baduzute bilduma hori eta abia puntu bezala hori izan zen. Es un tema que lo utilizamos la totalidad de la gente que hemos hecho tesis doctorales sobre la realidad política de los tiempos del franquismo y de los tiempos inmediatamente posteriores al franquismo. Eta bai lizentziaturak eta batez ere bere doktoraduak osatzeko jende asko pasadana. Eta batzu berri doktoradu egiteko, importantea hemengo materiala hartuz. Recopilar miles y miles de documentos a lo largo y ancho de Euskadi y Navarra no ha sido tampoco tarea fácil. Luis Ángel Gainza, maquinista naval actualmente jubilado, fue una pieza clave en el proceso e hizo llegar a Aita Aguirre y a otras instituciones numerosos documentos que previamente recogía en las sedes de las organizaciones y partidos políticos. Durante casi 40 años y de forma totalmente desinteresada, este bilbaíno ha ido nutriendo de material los archivos de Lazcao, de la Fundación Sancho el Sabio e incluso del Centro de Estudios Vascos de la Universidad de Nevada. Exactamente con este tema llevamos 36 años. Desde el año 77 que empezaron los periódicos de Illa y Egin, por eso es la referencia, y empezamos a recoger material
porque Amatiño, por aquel entonces, Arambarri, nos comentó que en Lazcao había un monje benedictino que llevaba años tratando de recoger todo el material efímero que salía sobre Euskal Herria. Los historiadores destacan el mérito de las personas que han recopilado, clasificado y guardado estos documentos a lo largo de los años. Gracias a la recopilación y archivado de estos importantísimos documentos, las generaciones venideras no podrán hacer bueno aquel aforismo que reza así: el pueblo que olvida su historia es un pueblo sin futuro, porque está condenado a repetir su pasado.